Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El Evangelio que se proclamó el domingo nos mostraba a Jesús con sus manos tocando los oídos de este sordo y con su saliva la lengua de ese mismo hombre que al parecer era tartamudo. Y de esa forma se manifestaba la fuerza de la humanidad de Cristo. El Evangelio de hoy, aunque está tomado de San Lucas, nos trae un comentario, como dicho de pasada, después de habernos narrado el momento en el cual Jesús eligió a los 12 y les puso sus nombres, algunos de ellos, bajó, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos, venían a escucharlo muchos, y nos narra el evangelista. Y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Salía de él, de su humanidad. Él es verdaderamente el Hijo de Dios y ha querido unir a sí mismo como un instrumento que no se separa la fuerza de su divinidad, la energía, la dinamis, la dinámica, la dinamis, dicen algunos los pasajes, el texto griego. Y esto Santo Tomás de Aquino, en el comentario que hace acerca de la explicación que da sobre los salmos, sobre los sacramentos, dice que los sacramentos son como extensiones, son como instrumentos en las manos de la Iglesia o de Cristo. Que un instrumento puede ser o algo que nos pertenece y que está como adherido, como por ejemplo la mano. Nos servimos de la mano como nos servimos de un instrumento para hacer cosas. Pero también podemos llamar instrumento al martillo, que no es un instrumento unido, no pertenece al brazo ni a la mano, pero que es capaz de prolongar la fuerza que le imprime el carpintero o quien lo tiene aferrado en la mano para clavar un clavo, por ejemplo. Los sacramentos son semejantes al martillo. Son un instrumento que prolonga la humanidad de Cristo. Cristo es en sí mismo, con su humanidad, el instrumento único y reemplazable del poder de Dios entre los hombres. Un poder que Cristo ha querido utilizar, por un lado, para consolar, confortar, sanar a los hombres. Una fuerza que ha querido utilizar para atraer a los hombres a la fe. Pero de manera singular, los milagros, el poder de Dios ha sido para darse a conocer, para acreditarse entre los hombres como lo que es el Señor y Mesías. Para que quienes lo veían, los que iban a ser sus testigos, estos apóstoles, que después de la resurrección iban a tener que ser sus testigos, los testigos de la resurrección, para que ellos adquiriesen la fe. La voluntad de Dios desde la creación del mundo, desde la creación de nuestros primeros padres, es que el hombre viva en plenitud, que esté sano. Dios no creó a Adán y Eva enfermos. La enfermedad, el dolor, son consecuencia del pecado original. Pero lo que Dios persigue, lo que Dios busca, lo que el mismo Jesús quería al remover las dolencias y las enfermedades, es sobre todo remover la raíz, o sea, la desobediencia a Dios, el pecado. ¿Para qué querría Dios puros hombres sanos, pero desobedientes, rebeldes, impíos, insolentes, condenados?
así como los demonios, que no teniendo ninguna enfermedad, sino conservando la integridad de sus potencias, sin embargo, no dan gloria a Dios porque se rebelaron, porque se encararon contra Dios y son impíos. Así, del mismo modo, el hombre que tuviese todas sus facultades y estuviese totalmente sano, si no se convierte de corazón, no daría gloria a Dios. Jesucristo, pues, cuando curaba, buscaba ante todo la conversión. Con razón los evangelios nos hablan de la fe. Tu fe te ha salvado, vete en paz, porque has creído. Como que la sanación o la curación exterior, la curación del cuerpo, es consecuencia de la sanación interior, del arrepentimiento y de la conversión. Pero fijémonos también en la primera parte de este Evangelio, cuando con toda sencillez se nos explica que nuestro Señor salió al monte a orar y pasó la noche con Dios. Los comentaristas dicen todos unánimemente que esa oración fue para pedir, para suplicar, para hablar con su Padre Celestial de lo que iba a ser al día siguiente. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también llamó o nombró apóstoles. Es el momento solemne en el cual Jesucristo designa de entre el grupo de los discípulos, un grupo amplio, solamente a 12, a quienes de manera formal les da un título, un oficio, porque la palabra apóstol, que significa enviado, representante, es un título de oficio, que podríamos traducir prácticamente en nuestro lenguaje contemporáneo como embajadores, embajadores plenipotenciarios, embajadores, representantes con todos los poderes para hacer presente a Jesús, para representarlo a Él. Y estos fueron 12 y solamente 12. De tal manera que cuando los evangelios explican, o los hechos de los apóstoles, que falta uno, dirán los 11. Y si faltan 2, dirán los 10. O sea que fueron 12 y solamente 12. No es un número meramente simbólico. Es un número real que empata, emparenta con los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel. Pero el número de los 12 es real. ¿Cuánto no habrá orado Jesús por la fidelidad de estos 12, por su perseverancia, por su firmeza en la fe? Y con razón los tuvo cerca y los quiso tener en los momentos de los grandes milagros para fortalecerlos, para que fueran testigos de su poder, para que entendieran que Él era verdaderamente el Mesías. Esa oración de Jesús puede ser tema de nuestra propia oración. Acompañar a Cristo, que según la Epístola a los Hebreos nos dice que intercede todavía por nosotros. Orar junto con Cristo para pedirle por la perseverancia, por la fidelidad de todos sus ministros, de los sucesores de los apóstoles. Pedir en primer lugar por el Papa y por todo el colegio episcopal, que son sucesores de los apóstoles. Jesús habrá orado tanto a su Padre. Oró muchísimo, con insistencia, y los habrá elegido con cuidado, aun y cuando sabía que a uno, quizá, tal vez, que uno lo habría de traicionar. Pero le dio una oportunidad. Nosotros no somos nadie para juzgar la fidelidad de los ministros en la Iglesia, pero sí que nos sentimos corresponsables de orar por su perseverancia y por su fidelidad, orar junto con Cristo, con el palpitar del corazón de Cristo. Y hacemos también así, como estos del Evangelio que dice que se acercaban para tocarlo, porque una fuerza salía de Él y los curaba a todos. Así nosotros vamos a la Eucaristía para tocarla con nuestra propia lengua, con nuestra boca, para tocar a Cristo y recibir de Él
estas fuerzas que nos son tan necesarias para nuestro caminar en la vida cristiana, para irnos transformando, para ser nosotros también muy fieles a nuestra vocación bautismal. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.